El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, qué alegría pues celebrar esta Santa Eucaristía en conclusión de este día de retiro en torno a este año jubilar, como hermanos y hermanas, como hijos e hijas de María de la Alta Gracia. Y lo hacemos hoy en torno a esta fiesta que es la exaltación de la Santa Cruz. Y hay una primera conexión con la Virgen María, porque ahí al pie de la cruz estuvo ¿quién? María. Y dice el cántico, estuvo de pie, es decir, no derrotada, sino llena de esperanza, al pie de esa cruz, llena de confianza. Y entonces la palabra de Dios hoy, de este domingo, ya con esta fiesta de la exaltación de la cruz, nos propone unas ideas muy importantes para nuestra vida espiritual, y me quiero enfocar en tres de ellas. Primeramente, hablar de la exaltación, porque podemos preguntarnos por qué exaltamos la cruz, porque exaltar significa precisamente levantar como una gloria. Nos glorificamos en la cruz, dirá San Pablo, en Cristo crucificado. Entonces, ¿por qué exaltar la cruz si es un signo de muerte? Ustedes saben que los deportistas, cuando luchan con todo el empeño, con toda su vida por ganar, cuando ganan y le entregan el trofeo, ¿qué hacen? Que lo levantan, se glorían y lo besan. Bueno, pues eso, me vino esa idea a la mente, hacemos nosotros. Por eso nosotros besamos la cruz. La besamos porque aquel que fue crucificado salió al terreno de juego, se la jugó toda por nuestra salvación. Amén. Amén. Por eso es que el Viernes Santo, cuando hacemos la adoración de la cruz, se nos da la oportunidad de acercarnos y venerar. Y cantamos, mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavado el Salvador del mundo, venid a adorarlo. Y por eso con reverencia lo besamos. Pero fíjense que en ese momento está la cruz en exaltación, igual que al principio de la misa, en la procesión, la cruz dirige a la liturgia. Entonces esto es exaltar, levantar como un triunfo, como una gloria. Y eso es lo primero. Podríamos decirlo entonces que la cruz para nosotros es el trofeo. Es el trofeo porque a través de ella nos vino la victoria
de nuestra salvación. Por esta salvación, primero fue a través de una humillación, que es lo que nos dice la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, en este hermoso himno que llamamos la kenosis en griego, significa despojarse o salir de sí. Cristo abandonó su gloria, se despojó de ella y se humilló hasta morir, dice San Pablo, y una muerte en cruz. Es decir, lo más vergonzoso, lo más desgraciado, disculpen la palabra, era morir en una cruz. Entonces esa fue la humillación, pero esa humillación por eso fue exaltado. Y por eso lo dice hermosamente en este himno: Dios lo exaltó, la palabra nuevamente exaltar, sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces vemos la exaltación de Jesús en la cruz, y por eso hoy la iglesia le da esa gloria. Ahora bien, esa cruz también fue la que nos libró del veneno del pecado. Y uso la palabra veneno porque eso es lo que sucede en la primera lectura del libro de los Números, la serpiente venenosa. Bueno, pues el pecado es el veneno que nos mata. Y el único que nos puede librar de ese veneno, ¿quién es? Jesús. Pero esa redención fue ganada a nosotros por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Por eso mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavado el Redentor del mundo y por el cual fuimos salvados. Por eso la cruz no es una derrota, sino una victoria. Por eso tenemos el otro cántico: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Por eso la cruz no es el final en sí misma, sino el medio de la salvación, ya que a través de ella, cuando Cristo fue crucificado y traspasado, el agua y la sangre representan los sacramentos de la redención, el bautismo y la Eucaristía. Entonces lo primero es la exaltación. Exaltamos la cruz porque a través de ella ganamos la salvación. Segundo, es un signo del amor de Dios. Dios invierte el mal en bien. Por eso lo llamamos el madero bueno. Aquello que servía como instrumento de crueldad, de muerte, Dios lo convirtió en un signo de redención, pero por amor a nosotros. Pensar la crucifixión era lo peor que podía pasarle a una persona en aquel tiempo. Por eso Cristo es crucificado con dos bandidos o dos ladrones. Era la muerte pública, deshonrosa. Era una forma de escarmentar a las personas, a los criminales, y ponerlo en público, que todo el mundo lo viera. Entonces era una muerte vergonzosa, para que todo el mundo se diera cuenta de que no debían cometer ciertos delitos. Y esa burla también, que es por el odio que lleva a un bandido a ser crucificado, el rechazo de la sociedad. Ahora, ¿cómo responde Dios a ese rechazo, a ese odio? ¿Cómo responde Dios? Con amor y perdón y misericordia. Mirarán al que traspasaron, y en ese mirar al que entregamos. Dios responde con el perdón desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Y por eso, conectando esto con el pasaje del libro de los Números, lo que habían sido picados por la serpiente, el que miraba a esa serpiente se sanaba. Entonces fíjense qué interesante. Al mirar al crucificado, ganan la salvación. ¿Quién miró a Jesús en la cruz? Aquel ladrón que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y se ganó el premio mayor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Miró a Cristo pidiendo misericordia, y esa misericordia se la ganó en ese mismo momento: el perdón y el premio de la vida eterna. ¿Quién más miró a Jesús en la cruz? El centurión, que se puso de rodillas y confesó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, mirar al crucificado, como miró el pueblo en el Antiguo Testamento, miró la serpiente para que fueran sanados, aquel que con confianza, aquel que con fe, aquel que con dolor de sus faltas busca a Jesús, mira a Cristo crucificado. Cristo le ofrece su perdón y su salvación. Lo segundo es que Cristo responde al mal con el perdón. Y esto también es muy importante, porque muchas veces en nuestro mundo de hoy de violencia se quiere responder mal con mal. Tú me la hiciste, pues yo te la hago. Lo agarro a la bajadita, tú verás. Dicen algunos. ¿Qué dice San Pablo? Nunca paguen a nadie mal por mal. Los Romanos capítulo 12, versículo 17. Por eso la respuesta del cristiano ante la injusticia y el mal nunca es la venganza, nunca es hacerle lo mismo. Por eso Jesús incluso dirá: amen a sus enemigos y oren por ellos. Pero hoy, en este mundo de violencia, la persona se deja cegar por el odio y hace cosas ¿verdad? que no son buenas. Hemos escuchado estos días, tristemente, en nuestra nación, matanzas en una iglesia, de una escuela católica, niños, mientras estaban en la oración. Esta semana también mataron a otro joven, podríamos decir, por su postura. El punto no es lo que crea, lo que diga, sino es, pues, el odio me lleva a hacer el mal, Entonces, el cristiano tiene que estar claro que nunca puede pagar mal con mal. Esa es la ley antigua: ojo por ojo, diente por diente. Cristo dice lo contrario: oren, perdonen. Entonces no hay lugar para un cristiano dejarse llevar por la ira para hacer el mal. Por eso Cristo dirá tantas veces en el Evangelio que todo mal brota ¿de dónde? Del corazón. Que hay que cambiar el corazón. Eso dice los homicidios, las guerras. Todo brota ¿de dónde? Del corazón del ser humano. Por eso hay que cambiar el corazón, porque el odio ciega y muchas veces lo que uno piensa a veces lo lleva también a la acción. Yo pensaba mucho esto porque hoy en día con los medios sociales también a veces la gente se llena de ira y publica las cosas que no son, y por eso mucha gente ahora está pagando
porque yo en un momento de ira dije lo que no tenía que decir. Y a veces no todo lo que uno piensa del otro se puede decir y menos publicar. Entonces hay gente que sufre de hacer confesiones públicas en los medios sociales hoy en día. Entonces no todo lo que yo piense. Entonces un joven arruina su vida, porque bueno, ya arruinó su vida porque por odio le quita la vida al otro. Arruina su vida y el de su familia, muy triste. Entonces, y a veces uno quiere decir muchas cosas, ¿verdad que sí? Me dan ganas de... Respire profundo, haga una oración. Entonces, ¿ven? La ira, el odio a veces puede llevar a una acción de mal. Entonces, Cristo desde la cruz no responde mal con mal, sino al contrario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tercero, la cruz es la fórmula de Dios. El veneno que llevó a la muerte, decía Cristo, Dios le da una solución. Hemos escuchado en esta palabra de Números y del Evangelio, cómo Dios responde y cómo da una fórmula para llevarnos a la salvación. Dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Es decir, que el amor de Dios es concreto en un acto de entregar lo que más amaba, a su propio Hijo. No es decir, yo lo amo. No, Dios entrega lo que más amaba por amor a nosotros. Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Y eso está claro, hermano. Entonces Dios quiere salvar la humanidad. Dios no quiere destruirla. El hombre, el ser humano, se destruye a sí mismo y destruye a los demás. Como hemos dicho, como vemos la violencia en el mundo, porque el que no ha vivido el amor de Dios, el que no ha experimentado el amor, la misericordia de Dios, fácilmente no es capaz de amar. Y en vez de hacer bien, destruye o hace mal. Entonces Dios actúa movido por el amor. A veces el ser humano actúa movido por lo contrario del amor, que es el odio. Y decía que Dios da una solución, una fórmula, la podemos llamar, a este problema del mal. En el Antiguo Testamento, en los libros de los Números, escuchamos de que cuando el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés, y le picaron las serpientes venenosas, Moisés oró a Dios, como que dice, dar una solución, y Dios le dijo, haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire, la que tú hagas vivirá. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar con este acto, hermanos? Que Dios le dio una fórmula, una solución para ese problema en el desierto. Pudo haber sido de otra forma, pero Dios dijo, el remedio, igual que la cruz, que fue la maldición, la serpiente ahora va a ser el remedio. Amén. Ahora va a ser el remedio. Pero escuchen bien, Dios lo mandó. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente y colócala en un palo. Ustedes ven en las ambulancias, ustedes ven ese símbolo, ¿verdad? Que tienen las ambulancias, que es un palo con
serpiente enrollada, bueno, pues ese es el signo bíblico de sanación y curación. La gente no sabía eso. Dios mandó y Moisés hizo lo que Dios mandó. ¿Por qué es importante? Porque cuando Cristo dice, que es lo que estamos haciendo ahora, hagan esto en memoria mía. Estamos haciendo lo que Cristo mandó. Cuando Cristo dijo, vayan y bauticen, y bautizamos, estamos haciendo lo que Cristo mandó. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Estamos haciendo lo que Cristo mandó. No, yo eso no lo hago. Yo creo mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas que no. Entonces, aquí, hermanos, se nos invita de que Dios es que escoge los medios de la salvación. Dios mandó a Moisés y él lo hizo y se hizo el milagro. Cristo mandó, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Nosotros lo hacemos y recibimos ¿qué? La medicina, la salvación. ¿Ven? Entonces todos los sacramentos son los medios, las formas que Cristo quiso para darnos el remedio, el perdón, la salvación, la medicina. Por eso nosotros como católicos no decimos, no, ese medio no me gusta, no me conviene. ¿Quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién sabe más? ¿Nosotros o Dios? Dios. Moisés obedeció y el pueblo se sanó. Nosotros igual. Por eso le pedimos a María, ya para concluir, ella que fue obediente a lo que Dios mandó por el ángel, que sería la madre de Dios, y María dijo, hágase en mí según y porque María acogió la palabra, obedeció, se hizo el gran milagro de la redención, de traer al Salvador. Entonces, que tú y yo siempre correspondamos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos manda, como a la Virgen María, que acojamos este misterio de la cruz, porque a través de él nos vino la salvación y la redención. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.